Yo nunca había lavado una gran olla. Y bueno, lo hice pues y ahí todo. Yo llegaba con unos dolores en la espalda. Porque tenía que estarte agachando y eso. Pero ni cuando hacía ejercicio me sentía así. La palabra migrante como tal ya tiene una connotación Sí, muy fuerte y claro. con mucho peso. Yo me atrevo a decir categóricamente que los nicaragüenses a veces caemos en el conformismo o pensamos, estamos condenados a esto. No, tenemos que romper con eso, estamos condenados siempre a ser mejores. Yo siempre he pensado que nosotros debemos siempre buscar oportunidades. Honestamente, todo lo que me proyecté nada ha pasado. Y la vida te tiene que revolcar para que vos aprendas. Soy fiel creyente de que hay que cuidar la salud mental, que el dolor se transforma de manera positiva. Elegíamos una escuelita, recogíamos libros y íbamos a fundar una biblioteca. Todo esto que estamos haciendo miles de personas fuera, si lo hubiésemos hecho en Nicaragua, creo que tuviéramos el país más hermoso de la región. Sí. ¿Y por qué no de Latinoamérica? Y si no estás haciendo nada, pues No deja hace a la nada. persona que está tratando de hacer. Y a veces somos eso de que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y esa acción valiente probablemente a ella no le llegó, pero quizás los 5 que estaban alrededor Exacto. sí te Y escucharon. ya Sí. dijeron, ni quiera Dios pasar esa vergüenza. Exacto. Sí, Y de la fuera. qué horror, No. qué horror. Qué Eso es fuerte. el colmo. Yo siento que hasta me puse roja de pena. Qué Sí. fuerte. Indómitos, indómitas, llegamos a sus hogares, a sus trabajos o donde sea que nos ven con un episodio más, como siempre, súper emocionadas. Pero antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, quiero hacerle una pregunta a mi amiga Katy, que es quien me acompaña siempre en este. Ay, hoy la agarré yo. Amiga, ¿cómo te sentís que hoy tu hijo cumple 11 meses? Ay, me agarraste muy bien. Pues estoy súper emocionada. Bastante. ¿Cómo te puedo decir? Mezcla de emociones. Una mezcla de todo porque siento que ya no es tan bebé. Entonces me da un poquito de congoja saber de que ya no tengo un bebito, que entro a otra etapa. Todavía no camina, pero ya está haciendo intentos. Entonces definitivamente es otra etapa donde yo incluso como mamá ya lo miro a él más vivaracho, con más independencia, que al final es bonito también ver esos hitos en tu niño, pero es una mezcla rara. Claro, y te lo pregunto porque cuando iniciamos el primer episodio de Indómitos, Octavia Elías tenía 7 meses. Sí. Y hoy que caigo en cuenta yo, 7 meses, espérate, 4 meses tenemos. Wow. Así es que Indómitos, 4 meses de estar acompañándoles con historias súper poderosas, que la de hoy no es la excepción. A diferencia de los episodios anteriores que he tenido más contacto con las o los invitados, hoy vamos a descubrir a nuestro invitado juntos, porque aunque tuvimos la fortuna de conocerlo en Argentina, la pasamos súper alegre, bailamos tango, hicimos el show, pues cierto. dado a que vive en Madrid, España, no hemos tenido la fortuna de compartir otros gratos momentos que podríamos ir sumando ahí, memorias, amigos. Pero nada, sé que vamos a pasarla súper rico, que hay mucho por abordar aquí, y aprovechando que anda de viaje en Costa Rica, pues estamos grabando este episodio casi que extraordinario porque movimos todo para aprovechar que estaba por aquí. Así es que quiero darles la bienvenida a nuestro amigo Luis Blandón. No, muchísimas gracias, muchachos, qué alegre verles, de verdad que me daba ilusión verles después de esa gran bailada de tango por Buenos Aires, ¿Viste? Sí. de compartir juntos esos asados divinos. Nada, súper contento de estar en este proyecto de ustedes, que está súper tuani, y sobre todo con esta dinámica no bien jovial de posicionar a jóvenes en diferentes ámbitos, y eso me parece súper bonito, una excelente iniciativa, y nada mejor que pues con este pico riquísimo que Indómito me está regalando, y contento de estar por acá. Con cafecito de Matagalpa, mira, tratándote ahí. Sí, la verdad es que desde siempre hemos querido contar las historias de superación personal, de transformación y los aportes que a través de nuestros conocimientos pues podemos hacer
tanto en nuestra pequeña comunidad como a nivel sociedad y nuestro entorno. Pero antes de abordar y de llegar a esos temas de liderazgo y demás, Luis, siempre nos encanta empezar por el origen de todo, el origen tuyo, de la vida, de tu infancia. ¿Cómo fue esa infancia de Luis? Desde niño se imaginaba que iba a ser lo que hoy en día es, ya de joven adulto. Contanos, venís de una familia tradicional, hermanos, hermanas. Sí, no, pues normal, ¿verdad? Nací en Managua, un 16 de marzo. Ya tengo 33 años. Y sí, vengo de una familia tradicional, de unos padres maravillosos que me tocó. Yo creo que la vida nunca va a como uno la planifica, empezando que yo nunca pues, me vi en España viviendo, sacando mi maestría por allá y ahora incorporándome en el mundo laboral fuera de Nicaragua. Y pues es difícil como esa planificación de tu vida, pero mi vida de niño fue bastante alegre, vengo de una familia de un padre con origen matagalpino, de una madre chontaleña. Así es de que tuve la oportunidad desde niño de ir a conocer estos departamentos maravillosos y sobre todo conocer otras realidades fuera de Managua. Y eso te permite, ¿no? A medida que te vas desarrollando de niño, ver las realidades de tus contextos, salir de esa burbuja que a veces los managuas tenemos, pero sobre todo de lo genuino de mis abuelos, de mi abuela, una mujer extraordinaria, que aprendió a leer cuando nosotros estábamos en 5º año. Wow. Sí, no sabía Me leer, encanta, pero indómita, ¿ve? Indómita. pero maravillosa porque una mujer luchadora, campesina, aguerrida, buenísima a los números, eso sí. Jamás no sabía leer, pero yo le decía, abuela, pero ¿cómo hace para usted con las matemáticas ser tan buena? Nunca he No tenido le la daban respuesta. No Pero le daban sí, vuelta. para mí es una de las personas que me inspiran de mi familia. Ella falleció hace 3 años, pero su legado en la familia está y para mí es una inspiración, una persona con una calidad humana y con valores impresionantes. Me encanta, Luis, todo lo que nos estás contando, ¿no? Qué bonito haber tenido la fortuna de conocer otras realidades. Yo, como siempre les digo y saben, soy del Caribe. Yo al contrario, iba a Managua a conocer esa realidad que era impresionante para mí en ese tiempo. Entonces vos me imagino que en vacaciones se dividían, que si ir a Matagalpa o ir a Sí, Chontales. generalmente los diciembres era Chontales. Ujú. Saliendo del cole nos mandaban nuestros padres a mi hermano, tengo un hermano y una hermana, soy el mayor de 3. Nos mandaban a Chontales, ahí pasábamos generalmente siempre las Navidades. Para Semana Santa, las vacaciones de medio año nos mandaban a Matagalpa y ver esas realidades, ¿no? Pero yo creo que el haber tenido la oportunidad de compartir con el campo, con la naturaleza, es tan hermoso porque al final conectás y salís de una realidad que lo que es Managua, pues caótica, pero sí, súper, súper bonito. Generalmente nuestros invitados suelen realizar actividades o jugaban de niño a lo que se proyectaban en un futuro. En tu caso, ¿cómo recordás vos tu infancia? Es decir, ¿a qué jugaba? ¿Qué te inspiraba? ¿Qué te gustaba siendo niño? Bueno, yo con el deporte nunca he sido como muy bueno. Sin embargo, yo recuerdo cuando entré a la UCA, pues para ganarme la beca tenía que buscar una opción. Al inicio entré por mis calificaciones, pero después me metí a una beca deportiva. Entonces, hasta la universidad fue como que desarrollé talento, que jugué voleibol y jugué muy bien. Pero antes de eso, pues un chavalo, ¿verdad? Que jugaba con sus amiguitos del barrio, chibolas, trompo, fútbol, malísimo yo, por supuesto, pero ahí Escondite. le hacía la papa chanchona, eso de que La mamá chanchona, no sé cuál es. Es como el anda, pero... que te pegan. Ajá. Ah, Sí. eso es el pan se quema en la boca del horno. Ah, bueno, ya lo conocíamos así. No, pero generalmente me dediqué mucho a estudiar. Mi padre nos inculcó mucho Era buen alumno. la lectura, sí. Los sábados nos mandaban a estudiar inglés. Entonces nos tenían bastante entretenidos. Y le agradezco, la verdad, esas cosas a veces uno dice, ay, qué aburrido. Pero después te sirven muchísimo en la vida. Y en AUCA lograste terminar tu carrera. Sí, por ¿Qué supuesto, estudiabas? estudié licenciatura en contabilidad pública y auditoría. Luego saqué un posgrado en auditoría. Y luego en España en la Complus saqué un máster en gestión pública. Pero, ok, qué interesante. Pero esas carreras siempre que me hablan como de contabilidad y esas cosas, como
a ver, normalmente las carreras que uno más ve en la tele, en todos los roles más que se notan más, que se identifican fácil, es una profesora, porque vos sabes que la profesora está enseñándole a los niños, el médico anda bata blanca y así. Entonces uno dice, ay, quiero ser médico, quiero ser bombero, quiero ser policía, esos que se ven, ¿no? Pero ¿qué te dio a vos? O sea, tu papá, dentro de tu linaje hay alguien que haga eso, que dijiste, bueno, yo quiero estudiar eso mismo, o simplemente viste el perfil de la carrera y dijiste, voy por ahí, soy bueno con números, soy bueno con qué. Bueno, en realidad mi padre quería que yo fuera ingeniero. Recuerdo que fue Ingeniero civil. industrial. Ah. Yo recuerdo de que yo fui a hacer el examen a la uni, no lo pasé. No sé por qué y me sentía tan apenado porque yo salí con buenas calificaciones y me considero alguien muy inteligente, pero no lo pasé. Entonces en ese momento yo digo, ¿qué estudio? Pero además yo creo que tiene que ver esto con la conexión, no era algo que yo quería. Entonces yo siempre me han gustado las cosas administrativas, los números. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar contabilidad, porque eso me permite, por lo menos en ese momento lo pensé, trabajar en un banco, ser auditor, que en un momento era parte de mi sueño, trabajar en auditoría en una firma internacional de auditores, y por eso decidí estudiar. Pero no fue por influencia de que en mi familia hay alguien o no hay alguien, sino porque eso leí el perfil y me gustó. ¿Y lograste cumplir ese sueño? Por supuesto, auditor no, pero sí trabajé en una firma auditora un poco tiempo, pero no, la vida y el destino no me llevaron a ese lugar. Entiendo. Y entonces ese Luis, ese niño que pues muy inteligente, con muy buen desenvolvimiento también, pareciera que estás súper familiarizado con las cámaras y con las entrevistas y demás, decide entonces ya dejar su vida, cerrar un ciclo en Nicaragua y migrar a España. Pero te vas con la mente de que vas a ir a estudiar, o ya estando allá es que decidiste estudiar. No, en realidad pues no fue como una decisión pensada, pues también como muchos me vi un poco obligado a irme del país, y yo no quería honestamente quedarme en Costa Rica. Entonces yo siempre he pensado que nosotros debemos siempre buscar oportunidades. Y Primero eso, veniste acá. sí, tuve 2 meses. Y eso pasa por investigar, indagar. Y yo decía, bueno, este tiempo, no solo verle lo negativo, sino cómo te seguís preparando para poder seguir a futuro, porque yo me veo en Nicaragua, poder ir a contribuir con mis conocimientos. Claro. Entonces apliqué a becas. En una de ellas fui seleccionado. Y nada, decidí estudiar el año y medio que duró mi máster. ¿Tu máster es sobre? Gestión pública. Entonces, y también para abrirme mayores oportunidades laborales. Y así fue. Pero no, insisto, yo todo mi plan de vida en la UCA había una clase que te hacían el primer cuatrimestre crear tu plan de vida. No era reflexión teológica. Reflexión teológica. Aquí los tres somos UCA, mira. Y entonces, es cierto, yo también hice ese cuadrito. Quisiera leerlo, no sé para ver qué puse. No, sí, no, yo sí lo he leído y honestamente todo lo que me proyecté nada ha pasado. Por eso creo que la vida te lleva a otro lugar después. Pero yo insisto y no sé, me considero un chaval muy optimista, me considero, siempre me gusta ver el lado positivo a las cosas. Y creo que hay que transformar, cuando uno esté triste, se sienta mal, hay que transformar eso en energías positivas que nos permitan seguirnos desarrollando para no quedar estancados. Pero a ver, me encanta eso que decís, porque obviamente estamos de acuerdo, ese ha sido el objetivo de Indómitos, llevarle a la gente historias transformadoras. También que a través de nuestros invitados, cuando nosotros platicamos cómo hemos superado X o Y problema, tal vez les sirve a usted esa herramienta. Entonces, sí, en este momento puede sonar sencillo decir, hablemos en positivo, transformemos, pero ¿qué ha pasado en Luis
porque yo, o sea, digo, tiene que ser así. La vida te tiene que revolcar para que vos aprendas, porque solo el golpe enseña, como dicen. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado en Luis para que hoy en día tenga ese pensamiento? ¿Y qué herramienta usas para tener ese pensamiento de polvo a tierra, estoy aquí, qué voy a hacer para continuar? Porque no es fácil cuando todo tu plan de vida se cae, cuando tenés que emigrar y no lo habías planeado. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, no, yo me considero un chavalo súper afortunado. Yo tenía la ventaja que mi madre y mi hermano vivían en Madrid y para mí eso también me facilitó muchas cosas. Eso como número uno. Número dos, también yo soy fiel creyente de que hay que cuidar la salud mental. Yo decidí cuidar mi salud mental, sigo asistiendo a terapias porque no es fácil el desarraigo, no es fácil dejar tu tierra, no es fácil dejar aparte de tu familia con la cual te desarrollaste, creciste, compartiste. Y a mí eso me ha servido de muchísimo. A veces hay quienes consideran que es una tontería el tema de la salud mental, pero al contrario, eso viene a facilitarte, a darte fortaleza como persona, a impulsarte. No voy a mentir, también efectivamente no todo es color de rosa, uno pasa procesos. Yo he pasado procesos de depresión bien fuertes, principalmente los 2 primeros años cuando me fui del país, y también recaí luego cuando mi abuela falleció, y esto de no poderla despedir, de no poder tener ese contacto con una de las personas más importantes de mi vida, por supuesto que marca. Claro. Pero también ella misma nos enseñó de que, no hay, que el dolor se transforma de manera positiva. Y obviamente eso también te nace con tu actitud. Pero son golpes fuertes. Todavía pues yo ahorita en los próximos meses ella está cumpliendo 3 años de muerta. Eso todavía me sigue afectando. Claro. Pero eso, el tema de la salud mental, cómo uno se cuida para poder seguir avanzando. Porque también vivimos en un mundo hostil. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo creo que siempre hay que buscar cómo reinventarse uno mismo, desde lo personal, desde lo que sentís, y a mí eso me parece importante. Qué importante que toques ese tema del cuidado de la salud mental, y es algo que siempre, Nidia, lo remarcamos, y qué bonito que las personas a las que hemos traído también en este espacio de una u otra manera han cuidado su salud mental con terapia, buscar apoyo en una app, etcétera. A eso yo te quería preguntar, ¿vos sentís que te tuviste más acercamiento a tu cuidado de salud mental a raíz de una migración forzada, o era algo que siempre cuidabas? Sinceramente fue luego que yo salí del país. Esto porque cuando las cosas no son voluntarias, obviamente tiene un golpe emocional fuerte. Porque es como cómo rehaces tu vida desde cero en un ambiente desconocido para vos. Cómo te incorporas en una sociedad que no necesariamente es la tuya. Cómo cambias tus hábitos que estás acostumbrado y te adaptas a los otros hábitos que no son propios tuyos. Pero también es cierto de que esto tiene que... Yo siempre, y porque soy optimista, siempre lo he pensado. Yo digo, pero todo esto lo puedo adquirir de manera positiva, porque yo siempre pienso también que voy a volver en el futuro. Y cómo contribuís, porque yo me considero un chavalo que tiene muchísimas ganas de contribuir a su país en temas culturales, cómo llevas cosas novedosas a tu país para que la gente pueda desarrollarse. Y creo, si algo me ha enseñado España es el tema cultural, cómo desde el arte podés también influir e incidir en temáticas que permitan desarrollar una sociedad. Me parece muy interesante todo lo que mencionas. Justo estaba pensando ahorita con lo de la cultura, es que también a los que vivimos en Costa Rica hemos visto la promoción cultural que dan aquí, la manera que podés usar el arte para expresarte, y muchos nicaragüenses lo han usado, se han descubierto aquí en Costa Rica que pueden vivir del canto, han descubierto que pueden escribir poesía e ir transformando, sacando y sanando de alguna manera. Pero ¿qué herramientas tenés vos en tu día a día que no necesariamente son ir a terapia? Porque lamentablemente la terapia en estos tiempos está siendo un privilegio. Sí. Si la buscas desde el sector público, cuesta mucho el acceso, y luego una terapia que es con un seguimiento de prácticamente 3 semanas, te dan, un día tenés una cita, luego tenés una cita los siguientes 3 meses, y en todo ese tiempo
pues qué pasó con este paciente, que al final estamos Sí. tratando un problema serio y en este caso de salud mental. ¿Qué herramientas tenés vos en tu cotidianidad que te ayudan a estar polo a tierra, a tener esa actitud? Porque eso es un trabajo. Para mí Sí, tener esa actitud es como ir al sí, gimnasio. La misma disciplina requiere, porque no es cierto que todos los días nos levantamos y el chip uno lo enciende y dice positivo. No. Uno tiene Hay que herramientas trabajar. que le ayudan a uno a transformar el pensamiento. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas gratis que quienes nos están viendo hoy pueden poner en práctica si no pueden ir a terapia aún? sí, totalmente de acuerdo y es cierto, es un privilegio porque también pues, desde el sector público es bien difícil acceder. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de que en España hay esas facilidades, hay una salud pública muy buena. Sin embargo, efectivamente, no solo basta ir a terapia una vez cada 2 meses o una vez cada mes. Yo creo que eso se encuentra según las necesidades. Por ejemplo, a mí leer muchísimo me relaja. Temas varios, no necesariamente temas que generalmente a uno le apasiona. Ujú. Yo últimamente he estado leyendo muchísimo temas sobre las emociones. Y eso pasa por conocerse a uno mismo, Claro. eso pasa por descubrirse a uno mismo, que a veces decimos, si nos conocemos, yo soy así, soy un relajo, soy tranquilo, soy un amor, no, pero cuando explotamos también tenemos otra parte que a veces la desconocemos. Entonces a mí, por lo menos un tips que a mí me parece importante, que a mí me ha servido es la lectura, o si no, ver videos en YouTube de temáticas que puedan servirte para relajarte. De motivación. Un podcast Sí. como este. Así es, entonces, y ahora la tecnología nos ayuda en eso, pues vos tenés en tu Spotify y puedes poner también temas que a vos te interesen, estarlo escuchando mientras lavas los platos, estás limpiando o estás trabajando. Entonces, a mí esas cosas me han servido y relajan. Además que creo muchísimo también en los tiempos de ocio, en la recreación, es importante, no hay que sentirnos mal por hacer cosas que nos gusten, como Claro. de vez en cuando, desde irte a un parque con tus amigos, hasta irte a la casa de alguien a cocinar y compartir y tomarte una cerveza, porque eso contribuye, ¿no? A tu salud emocional, y a que estés bien, a que estés con energía y sobre todo a no sentirte aislado. Me encanta eso que estás diciendo, principalmente de buscar las redes de apoyo, de apoyarse en los amigos para poder disfrutar, desconectarse, estar presente. El pasado Jueves Santo nos reunimos con mis amigas, que cuesta una vida que coincidamos en hora, en día, en fecha, y la pasamos súper riquísimo. El tiempo se pasó, yo qué sé, pasamos todo el día pegadas, o sea, literal desayunamos, almorzamos y cenamos con una puñela. Hicimos reels, hicimos TikTok, nos reímos de la vida, la Claro. pasamos súper bien. Eso es súper bueno. Busquen y alimenten sus redes de apoyo. En mi caso, a mí me ayuda también muchísimo pintar mandalas o esas figuras con muchísimos patrones. Les dejamos el tip por si a ustedes les sirve. Salir a caminar, salir a correr, importantísimo. Ahí tienen herramientas gratuitas que no necesariamente son ir a terapia, pero que les pueden funcionar. Sigamos entonces. Estás en España. ¿Cómo fue, no, ese primer momento de estar en España? Porque llegas a España y no es como que todo color de rosa. No sé Claro. si en ese momento que llegas la beca te cubría tus gastos personales. No, mi beca fue posterior. Yo tenía pues a mi madre y a mi hermano. Es decir, el tema de la vivienda, ellos me apoyaron mucho al inicio, porque eso es un tema bastante difícil. El tema del alquiler en España es muy caro. Y sobre todo pues en Madrid, que es la capital, como toda capital Sí. en los países, pues tiene un costo. Y nada, pues toca como toda jugarse la vida. No todo comienzo es fácil, ¿verdad? Yo me acuerdo una de las experiencias que la sigo contando y la reivindico porque me siento orgulloso. Yo en el tema de la cocina soy malo. Y yo recuerdo que una vez me tocó ir a trabajar de office, que son los que lavan los platos. Ujú. Y yo, Vos me contaste en yo Argentina. nunca había lavado una gran olla. Ujú. Y bueno, lo hice pues y ahí todo. Yo llegaba con unos dolores en la espalda, porque tenía que estarte agachando y eso. Pero ni cuando hacía ejercicio me sentía así. Pero son experiencias, ¿no? Que a uno lo van ayudando a crecer como persona, como ser humano, y sobre todo a repensar. A veces estamos desde el privilegio, estas cosas nos pasan precisamente como para darnos una bofetada y mira, no todo siempre va a ser así, tenés Claro. que estar dispuesto a todo. Y nada, pues fue un periodo
que pasé haciendo eso, y sobre todo que eso me permitió la sobrevivencia, pues porque también, aunque tenía a mi madre, no era que me iba a estar manteniendo de gratis, Sí. entonces fue un factor fundamental, por supuesto, pero tenía que contribuir en algo en la casa, ¿no? Claro. ¿Cómo golpea eso emocionalmente? Porque, por ejemplo, muchas de las personas o de los golpes más duros es que vos estudias una carrera, estudias una maestría y en ese proceso de estudiar, digo yo, está estudiando porque uno dice, quiero ser alguien en la vida. Uno siente de pronto que los estudios te hacen ser alguien en la vida. Hoy nos damos cuenta que no necesariamente un cartón, un título, no define como tal tu personalidad. Pero, por ejemplo, hablando desde mi perspectiva, los 5 años que estudié en la UCA, psicología, nunca me imaginé luego estar limpiando una casa Claro. o planchando ropa, que planchar es lo que más odio en la vida. Ah, yo hacer. pensé que ibas, ¿Floristería? O pensé en que ibas una a decir floristería. lo que más me gusta. No, no, hermano, no. Entonces yo no me imaginaba ese panorama y entiendo y respeto a toda persona que realiza trabajos domésticos. Es un trabajo digno, importantísimo Claro. para sostenernos como sociedad. Pero no era algo que yo me planteé hacer. Y de pronto decía, 5 años estudié y me veía en ese escenario. ¿Cómo te golpeó a vos emocionalmente? Con todo tu estudio, con ser buen alumno, con meterte a voleibol para mantener Con una beca, posgrado, con posgrado. carrera, ajá. No, pues igual, ¿verdad? Porque culturalmente nos educan que terminaste tu carrera, te has preparado tanto y lo mínimo que uno espera es iniciar tus primeros pasos en lo que estudiaste. Ujú. Y es como un retroceso, pues, porque Ajá. se te baja la autoestima, te empiezas a comparar en el sentido de que no puede ser que yo esté haciendo esto después O ves de a tu tanto compañero de sacrificio. trabajo que tenía menos O si- notas que sí. vos. O si no, incluso... Pero nunca pensaste que podía ser algo temporal. No, por supuesto, yo siempre me vi, y aquí viene algo interesante que yo quiero rescatar. Obviamente golpea, obviamente te sentís mal, obviamente, claro que hasta la autoestima sentí de que a la grande, y terminé así mi vida. Pero después yo dije, esto es algo temporal. Y yo creo que ese es un tips que tenemos que pensar Claro. los nicaragüenses, sobre todo que culturalmente de repente se nos mete el conformismo. Todo es temporal. Bueno, yo me veo aquí en este tiempo porque luego me veo en otro lugar. Ujú. Es tránsito de la vida, ¿no? Son procesos que nos toca o nos ha tocado a diferentes personas, pero cómo sos capaz, y aquí viene lo que vos aspirás, cómo sos capaz de verte más adelante. Porque a mí en España yo he conocido a muchos nicaragüenses y yo trato de influir en estas cosas. Dicen, ay no, si aquí somos migrantes y lo único que podemos aspirar es andar trabajando en hostelería, que es ser camarero o trabajar en cocina. ¿Por qué? Siempre hay que aspirar a más y yo insisto en eso y puedo estar yo cuidando a un abuelo o a una abuela, pero mañana puedo estar yo dirigiendo a una empresa donde están los cuidadores de los abuelos y las abuelas. Claro. Siempre esa visión, ¿no?, de futuro, de Claro. verte mejor. Sí, fíjate que importante que toques ese tema porque la palabra migrante como tal ya tiene una connotación Sí, muy fuerte y claro. con mucho peso. Y siento que por distintos contextos, ¿verdad?, de nuestra vida, se piensa que ser migrante es hacer el trabajo duro, cero, el que nadie quiere, y que es así. O sea, el que es migrante le toca hacer eso. Pero qué importante es cuando uno tiene una visión y un plan de vida. Y casualmente ahorita estoy leyendo un libro que te habla de los superobjetivos. Que en la vida uno tiene que tener un super objetivo. A dónde querés llegar en el espacio que estás, en el contexto que estás. Me prestas ese Ajá, libro. claro. Y en la medida de lo posible, cuando pensás en tu super objetivo, tenés que irte trazando micro objetivos. Claro. Pero ¿cuál es el éxito de lograr tu super objetivo? Tenerlo en mente y trabajarlo. Claro. Y entonces yo ahí quiero secundarlo, algo que vos mencionaste, y es que vos siempre pensaste, esto es temporal, cuestionarte por qué si estoy en otro país que es ajeno al mío, no tengo por qué estar condenado a Así esto. es. Y vos de una u otra manera también impulsás a esa comunidad nica con la que te has encontrado a decir, ok, hoy estás lavando traste, hoy estás cambiando camas en un hotel,
pero no tenés por qué quedarte ahí. Y eso al final es la misma vida también, que te da esas grandes lecciones. Y tiene que ver mucho también con lo que consumís o lo que construís en esta. Una vez alguien dijo, esta es la loca de la casa. Y la loca de la casa va a actuar en función de cómo vos la trabajés y la manejás. Entonces, nada, por si les sirve ahí el tip, recuerden siempre y trácense el súper objetivo e independientemente de lo que están haciendo ahorita, no perder esa visión. No, y sobre todo creo que esta es una oportunidad que tenemos también de romper, porque culturalmente yo me atrevo a decir categóricamente que los nicaragüenses a veces caemos en el conformismo o pensamos, estamos condenados a esto. No, tenemos que romper con eso, estamos condenados siempre a ser mejores. Y yo insisto, y por lo menos yo trato en mis círculos en los que me muevo, de que toca avanzar de cualquier manera. Lo importante es avanzar. Ir a veces con pasos más pequeños, pero ir avanzando. Pero siempre con esa motivación de no quedarte estancado en... Porque también nos dicen, bueno, es que son migrantes, lo único que puedes ir a hacer a otro país es ir a limpiar casa, o es ir a hacer CPF, o es ir a trabajar en restaurantes. No, ¿por qué no pensamos que también nos podemos ver en un puesto de dirección de una empresa, o ir a poner una empresa, o poner, si soy médico, como muchos en Madrid lo han hecho, ponen su clínica? Cómo homologas tu título mientras te sale tu homologación, aunque estés trabajando de limpieza, después cuando sale mi título busco otra oportunidad. O sea, es con esa capacidad de poderte seguir reinventando, creo yo. Me encanta que lo menciones así porque además has sido vivo ejemplo de eso. Cuesta mucho, pero yo lo he vivido en carne propia aquí en Costa Rica cuando a veces creo que nuestra mentalidad está muy vacía. Cuando nuestra mentalidad, cuando desde por ser nicas nos sentimos ya menos que otros, menos capaces. Por eso siento que de pronto logros, que aquí lo hemos mencionado un montón, pero creo que es el logro más reciente que nos enorgullece así a nivel universal, que es que el logro de Chainis Palacio a todo el nicaragüense sacudió, porque de pronto un objetivo como ese, que lo logre un nicaragüense, se siente inalcanzable, pero cada día vamos viendo más nicaragüenses que sí se van posicionando, defendiendo sus temáticas, preparándose en lo que son buenos y representándonos de una manera digna y maravillosa, porque sí somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Por supuesto. Y vos lo has hecho, amigo, lo has hecho, porque como estás hablando de que de pronto te vistes lavando trastes y tu autoestima se golpeó, pero lo trasladamos y luego a un joven que empieza a desarrollarse en temas de liderazgo, a trabajar en temas no solamente del territorio, sino a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, y por ello ha ganado diferentes premios. El más reciente, si no me equivoco, fue en México como parte de Juventudes Protagonistas del Cambio. Entonces, ¿qué significa para vos ese tipo de reconocimientos, un reconocimiento como ese o como los que has tenido después de haber pasado, ¿no?, por toda esa lucha de migrar, de trabajar en lo que fuera, de estudiar un máster, pero seguir, ¿no? Seguir. Sí, pues no me lo creía, sinceramente, porque generalmente caemos a lo mismo. Nosotros sentimos que por ser nicaragüense, ser de Centroamérica, todo nos parece inalcanzable. Entonces yo en los últimos años también he tenido la oportunidad de rodearme con jóvenes que ven temáticas de la región en diferentes temas. Y yo pues presenté unos escritos últimamente sobre retrocesos que ha tenido la región en temas económicos, en temas culturales, pero también en temas democráticos. Entonces me fui desarrollando en eso con la Fundación Esquipula, y pues yo no sabía ni siquiera que existía ese premio en México. Me lo otorgan los diputados de México. Wow. Y entonces de repente me llamaron que habían seleccionado uno de mis trabajos porque les había interesado pues mi perfil y cómo de manera sistemática me había mantenido aún viviendo en España, y siempre mi enfoque estaba en la región. Yo pensé sinceramente pues que me habían buscado para rellenar
espacio en la Oigan, competencia. pero importante, paréntesis a ese. Por eso es ese que yo mencioné anteriormente que culturalmente estamos así de mal. Entonces, pero ya... Como que en automático uno desarrolla esas creencias limitantes. Exacto, porque culturalmente Claro. así somos y tenemos que nombrarlo. Entonces, pasó. Yo dije, bueno, por lo menos me van a nombrar. Ya ese es un logro. Y nada, después con esto de la diferencia horaria, me enviaron un correo como a eso de las 5 de la tarde. Son 8 horas de diferencia y yo me levanto 7 de la mañana, 7 y media, y veo el correo de un diputado de México donde me dice que el jurado había decidido otorgarme este año el premio a mí, que tenía una bonificación que me venía también muy bien para seguir desarrollando ideas creativas. Y nada, eso me motivó y me inspiró a empezar a escribir artículos también de opinión en la prensa, en otros medios de comunicación, porque yo creo que las ideas también deben de expresarse, no solo pensarlas y dejarlas ahí. Ese es otro paso que a mí me costó. O sea, a veces uno dice, ay, yo voy a hacer esto, ahora esto, y después se te olvidó y ahí quedó. Y lo que no se escribe y no se plantea, quedó olvidado. Claro. Entonces, eso me Lo motivó. que no se escribe es un sueño, no Sí. una meta. Entonces, Me encanta. Sí, qué bonita frase. Entonces ahí nada, me fui desarrollando. Yo no soy un investigador como tal, pero sí me ha gustado un poco también salir de mi área, que es Nicaragua, sino aprender un poco más de la región en otras temáticas que a veces damos por sentados que pasan y no es así. Somos una región cercana, pero tan diferente al mismo tiempo. Claro. También vos formas parte del Observatorio Latinoamericano en Chile. Sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo colaborativo en red y qué impacto ha tenido? Bueno, después de este reconocimiento, eso me permitió conocer a otras personas, jóvenes líderes del Cono Sur, que han venido trabajando diferentes temáticas de sus sociedades. Entonces me invitaron porque no había nadie de Nicaragua y que les había gustado pues un poco la visión y el enfoque que yo le daba a mi escrito, a mis investigaciones con las que gané ese reconocimiento. Entonces de ahí también pues me invitaron a ser parte, como parte de ese reconocimiento que estaba ganando poco a poco acá en Centroamérica. Y sobre todo porque querían esa conexión, ¿no? Generalmente cuando se habla de América Latina no se habla de Centroamérica. Entonces me cierto. buscaron, ha sido una experiencia hasta el día de hoy maravillosa. He tenido la oportunidad de ir a 2 congresos, sumamente académicos, impresionante lo que están haciendo las juventudes en otros países, sobre todo por las limitantes que hemos crecido en nuestros países. América Latina ha sido una región muy sufrida para los jóvenes, sin oportunidades, sin mucho avance en lo tecnológico. Entonces, a mí me ha permitido también ver otra visión de la región para poder seguir, pues, planteando unas ideas un poco más enfocadas en nosotros, a realidades distintas, pero con problemáticas a veces similares. Y a mí me ha permitido ahí desarrollarme y crecer muchísimo. La verdad que ha sido muy interesante ese ejercicio. Qué buenísimo, qué interesante, la verdad. ¿Y qué le puedes decir a esos jóvenes que están en países como Nicaragua, como el nuestro, y que se sienten súper limitados y que de pronto ves chavalos que están en 5º año de secundaria y no tienen ni idea que van a estudiar, no tienen esperanza? Hay una actitud de desesperanza y de desesperación, siento yo, muy fuerte, muy profunda. Pero obviamente al nosotros traer estas historias, nuestra idea es dar un impacto positivo, pero estamos claros que incluso la vulnerabilidad y las necesidades son tantas que este episodio no va a llegar a todos porque no tienen accesos. Pero ¿qué le puedes decir a esos jóvenes que están en situaciones como esa? Pero también hay otros países, ¿no?, que están Claro. pasando situaciones similares a la nuestra. Sí, bueno, partiendo bajo la lógica que la región para las juventudes en Centroamérica es bastante limitada, yo creo que quizás Costa Rica va un poco más avanzado, aún con las dificultades que también están enfrentando. Específicamente partiendo del contexto complejo que vivimos los nicaragüenses, yo creo que la oportunidad que hay y que he visto en varias embajadas como España,
que ofrece becas para irte a estudiar fuera del país. También he visto de que Chile últimamente ha estado dando becas a jóvenes nicaragüenses. Es como buscar oportunidades, aplicar, no quedarse pensando que a pesar que el país en este momento, sobre todo, no te está dando muchas oportunidades de crecimiento profesional, cómo te buscas alternativas fuera. A mí por lo menos me entristece muchísimo leer la última encuesta de Sid Gallo, donde le preguntaban a las juventudes de que si tuviesen la oportunidad de irse del país, ¿qué harían? O sea, más del 70% dijo que se iría de Nicaragua. Y eso es triste porque deberíamos estar aprovechando el bono demográfico. Claro. Pero yo, como soy bastante optimista, Nicaragua debería estarlo aprovechando. Sobre todo porque yo creo fielmente en la juventud nicaragüense. Somos chavalos y chavalas inteligentes. O sea, a mí me parece impresionante. Yo he conocido gente en España brillante que debería estar aportando al país, pero bueno, yo sé que eso va a pasar en el futuro, o creería yo que sí, pero hay que buscar alternativas, y eso pasa por indagar. Las embajadas están ofreciendo muchísimas becas a jóvenes nicaragüenses viviendo en Nicaragua. Yo he visto a muchísima gente yéndose del país, becado a México, otros a España, otros a otros países. También he estado viendo chavalos y chavalas que están sacando sus maestrías en los países nórdicos de Europa. Es decir, hay que buscar alguna experiencia nueva en otro lugar, pero también es cierto de que eso no alcanza para todo el mundo. Ujú. Entonces aquí es el dilema, cómo también se reinventa esto de sustituir en algunos casos carreras profesionales por carreras técnicas, pero eso pasa también por políticas públicas que el país debería estar promoviendo, y lamentablemente no es así. Claro. Yo, bueno, antes que pasemos a tu pregunta, Katy, normalmente a la gente, ha sido también mi caso, nos da miedo acceder a becas y esto, porque uno, ahora como está todo, en todo lado hay estafa y todos lados hay problemas, ¿cómo puede uno, qué características puedes ver en alguna información o cuáles páginas son realmente confiables para que las y los jóvenes vayan a lo seguro y no tengan miedo? Porque a veces lo primero que dicen los padres es: hasta allá te vas a ir, eso es la chingada grande, y si te pasa algo allá, ¿qué No voy a tenés hacer a yo? nadie ahí. No tenés a nadie ahí, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ¿cuáles son esas páginas o esos accesos seguros, pues para optar a una beca que realmente te va a cuidar, o los países incluso que vos recomendás? Porque hay países también que Sí, no, bueno, primero siguiendo de que somos una sociedad paternalista. Yo no soy padre, ¿verdad? Pero sí he sabido de experiencias que creo, y yo no comparto, pero respeto, de que al hijo o a la hija no le dejan ir porque creen que le va a pasar algo. Y yo siento que a veces se pierden oportunidades pensando de esa manera. Lo otro es que yo creo que, bueno, cuando son convocatorias que vienen de embajadas, que tienes la oportunidad de ir a preguntar, eso me parece que le da un grado de seriedad. Además, cuando son las convocatorias de las universidades, pero generalmente también, o sea, cuando vos aplicás a una beca, no te piden dinero. O sea, también hay cosas que son lógicas y no deberías caer en trampa. Lo otro también, en este mundo tan globalizado, siento que a veces también las juventudes nicaragüenses estamos en desventaja, pues porque nuestro sistema educativo no te saca bilingüe. Y también algunas becas requieren del idioma inglés como mínimo para poder optar. Entonces también esa es una limitante a veces para los jóvenes en Nicaragua. Sin embargo, hay otro segmento que ha desarrollado esto del inglés. Algunos pues han tenido la oportunidad, otros por cuenta propia, y han optado a estas oportunidades. Pero yo soy de los que creo que siempre hay que ir tocando las puertas. Cuando vos querés, también tenés pues que estar ahí insistiendo en lo que querés. Claro. Sí. Bueno, ya nos mencionabas sobre tu participación de Chile, tu premio en México. Vos siempre te vistes involucrado en coordinar o ocupar espacios de liderazgo en ciertos movimientos democráticos. ¿Eso es algo que vos lo traías desde siempre, desde chavalito, o alguien te inspiró y dijiste quiero ser así? ¿Cómo viene ese liderazgo en vos? ¿Crees que se hace o se nace? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la conciencia social. Y si algo tengo que agradecer a la UCA es eso.
Yo creo que la educación jesuita te permite ver y querer construir una sociedad donde nos podamos desarrollar libremente, pero sin dejar a nadie atrás. Y eso pasa por no ser única, o sea, no te promueven el individualismo, más bien lo colectivo. A mí, por ejemplo, sí, siempre me dolía cuando iba en el autobús hacia la universidad a ver a chavalos de mi edad viniendo en los semáforos. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué el país no es capaz de poder desarrollar políticas públicas para que esta gente se inserte en el mundo educativo? Y tengan las mismas Y oportunidades. tener las mismas oportunidades. Somos un país desigual, decía yo. O si no, yo decía, ¿por qué si hay jóvenes tan brillantes en este país? Quienes han dirigido este país han sido los mismos de siempre. Y aplica para todo. Entonces, yo decía, no, yo me cuestioné eso. Y yo, por ejemplo, porque el liderazgo se desarrolla también en diferentes áreas. Yo recuerdo que con un grupo de chavalos y chavalas de la UCA, una vez al año, nos íbamos a una comunidad en Nueva Guinea. Elegíamos una escuelita, recogíamos libros y íbamos a fundar una biblioteca a esos lugares. Y ver a los niños, a las niñas con esa sonrisa, a veces eran cosas pequeñas, pues un stand con libros, no voy a decir que eran las grandes cosas, pero todo era gestionado por un grupo de 6 que estudiábamos, que teníamos esa conciencia. Y vos mirabas, ibas a esa escuelita cayéndose, o niños que le dabas un cuaderno con un lápiz, era como que le estabas dando algo maravilloso. Entonces yo siempre me cuestioné y yo tuve esa conciencia social de querer un mejor país, quiero un mejor país donde la gente se pueda desarrollar y crecer por igual, sin que esto no pase solo para los jóvenes urbanos, a esto sí, pero los del campo, que ellos se dediquen a cultivar o a otras cosas, no. Hay que llevar desarrollo, escuela a esta gente, porque decía mi abuela, hasta para ordeñar una vaca tenés que saber cómo ordeñar. Claro que sí. Entonces eso pasa por... Si no, yo recuerdo Solo no le amarras las patas y te salís por ahí. Qué sabia tu abuelita. Y no, yo por eso es mi adoración, es mi inspiración, pero además entonces siempre tuve esa conciencia de mi familia del cómo deberíamos de vivir en Nicaragua, ¿sabes? Y eso a mí me motivó y me desarrolló a involucrarme en temas de liderazgo, en participar, en generar algunas ideas y debates que permitieran crear conciencia colectiva, porque también culturalmente nos han enseñado que vos preparate, no te metas en nada de liderazgo porque eso le toca a otras personas, y por pensar de esa manera pues vemos lo que nos está pasando a los nicaragüenses. Pero yo creo de que, y de verdad, yo creo de que todos deberíamos de pensar un poco de manera más colectiva y de soñar, de creer que podemos tener un mejor país. Ahora que yo estoy afuera viviendo en estos 6 años, casi 7, yo digo, pero si Nicaragua es linda, tenemos un talento increíble. Todo esto que estamos haciendo miles de personas fuera, si lo hubiésemos hecho en Nicaragua, creo que tuviéramos el país más hermoso de la región. Sí. ¿Y por qué no de Latinoamérica? Entonces, pero eso pasa por cambiar también hábitos que no contribuimos para desarrollar una mejor sociedad. Porque, o sea, la sociedad la hacemos nosotros. Claro. Y si nosotros somos personas sin valores, conformistas, no queremos avanzar, destructores, pues tampoco pretendamos tener una sociedad inclusiva, libre y más igualitaria. Me encanta eso que estás mencionando, porque siento yo que ojalá no me linchen, porque de verdad los amo a mi pueblo, pero siento yo que a veces somos bien matamama. Sí. Y siempre le damos valor a de que preguntamos, ¿y de dónde es? Y si vos decís nicaragüense, pero si decís que es de otro, que es un profesional de otro país, decís, sí. Interesante. O a veces nos comportamos con una actitud de, siempre lo digo, ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, vos estás haciendo algo y alguien que no está haciendo nada está, pero Luis, ¿qué está haciendo ahí? Y que no sé cuánto. Y aquella criticadera, ¿y vos qué estás haciendo, amor? Para vos misma, ¿qué estás haciendo? Ahora, ¿qué vas a hacer a nivel social? Y si no estás haciendo nada, pues no deja a la persona que está tratando de hacer. Y a veces somos eso de que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y qué bueno que envíes este mensaje de que para soñar en grande, para que de verdad creamos que podemos lograr un país mejor, que a Katy y a mí nos encantaría que nuestros hijos conozcan ese país mejor, ese país soñado.
pues tenemos que empezar a cambiar actitudes y hábitos desde nosotros mismos, desde cosas simples. Respete la fila. No Sí. porque ese es mi brother, me le voy a hacer plática para yo querer meterme en el lugar y agarrar el puesto. Son cosas básicas de convivencia y civismo. Respeto a las reglas. Como ese, respete la fila. Desde ahí vamos aportando cómo ser pues mejor sociedad. Me encanta, de verdad. Sí, eso está también como una experiencia que una vez viví. Iba de Managua a Chontales y la UCA, una vez más, perdón que la mencioné tanto, pero me Está siento bien, orgulloso así de es. donde me formé. Yeah. Recuerdo una vez que alguien tira la basura por la ventana. Wow. Vengo yo y me atreví a decirle. Y yo recuerdo que era una señora. Y le digo yo, mire, no tire la basura por la ventana porque estamos contribuyendo a destruir nuestro lindo país, el medio ambiente. No tienen idea de la grosería que me dijo. No la voy a decir aquí. Ajá. Pero te quedas impactado de la falta de conciencia también ecológica que existe en el país, como otros problemas. Claro. Pero aquí el punto es eso, ser capaz de cambiar y de mejorar. Los nicaragüenses tenemos que ser más flexibles, saber de que si te lo estoy diciendo no es porque me las crea más que vos, sino que yo también es mi país y quiero un país lindo y eso Así pasa si cuidas por... tu casa. Y esa acción valiente probablemente a ella no le llegó, pero quizás los 5 que estaban alrededor Exacto. sí te Y escucharon. ya Sí. dijeron, ni quiera Dios pasar esa vergüenza. Exacto. Sí, porque también hay otro chiste, esto alguien me lo contó, no sé si es verdad, y ahí dice, yo venía en el autobús, la nicaragüense de Managua a la frontera con Costa Rica, tiraba las cosas, pasó de la frontera a Costa Rica a San José, nada tiraba, todo lo iba guardando. Ah. Yo digo, eso me parece impresionante, o sea, ¿por qué si tu propio país no lo cuidas y el ajeno, porque sabes que hay reglas y todo, ahí sí cumplís? No, yo creo que nosotros también o sea, somos Qué la sociedad. interesante eso. ¿Verdad? Sí, Me sí, encanta, sí, ¿no? sí. Y yo para cerrar esto de que a ver, cómo tenemos que cambiar de chip y cómo nosotros cuidar nuestro propio país. Me acuerdo que un día iba en un bus que tenía un letrero que decía, no sea chancho, no sea chancho, no tire la basura en el bus, tírela afuera. Qué horror, No. qué horror. Qué Eso es fuerte. el colmo. Entonces, ahí está, gente. La verdad es que la educación, modificar esos hábitos, yo siento que ya también puse roja de pena, pero está en nosotros mismos. Ya casi vamos a terminar esta plática que ha sido hermosa, amena, que hemos disfrutado, que nos hemos reído, que ese pico... Ay, amiga, Ay, qué no, está rico. rico. ¿Vos lo hiciste? No, los compramos. Pero... Está delicioso, ese pico me traslada realmente a los picos Ay, ay, que cortemos. Pero tenemos unas dinámicas, unas preguntas, no te faltan unas preguntas finales para nuestro querido Luis. Qué Sí. fuerte. Bueno, a ver, Luis, comentanos, bueno, antes de hacer como estas preguntas de cierre, sí quisiera preguntarte un poquito como de Luis, no Luis el estudioso, El no académico. Luis el líder, no Luis el académico, sino Luis el Luis chavalo relajado, que está joven, 33 años, o sea, estamos chateles. Contanos sobre un poquito de vos, qué hace Luis en su tiempo libre, qué importancia le das al ocio, ya nos comentabas que era importante, pero Sí. ¿qué haces en tu como hobby? Bueno, yo soy bastante alegre. Me encanta Sí, bailar, yo sí. bailo, bailamos tango, no se nos dio tan bien, pero bailo también salsa, merengue. Me gusta salir mucho, me encanta viajar, me encanta conocer lugares, me gusta esa conexión con la naturaleza, porque creo de que ahí uno también reconecta con su ser. Claro. A veces lo hago solo, a veces con amistades, me encanta la playa. Y esa es una de las cosas que más extraño viviendo en Madrid. Yo cuando vivía en Managua iba muy seguido a las playas y a mí eso lo extraño muchísimo. Aquí donde me ven, de repente también soy medio tímido, así que soy bien hablantín, pero también cuando ya estoy en otros contextos Se te apaga la batería soy social. bastante tímido. Y nada, soy bastante, me considero súper optimista, me gusta ver las cosas de manera positiva. A veces me siento como el consejero de todo mundo. Pero no, la verdad que me siento un chavalo súper afortunado.
y con esa gana siempre de seguir avanzando. O sea, siempre tengo esa necesidad de querer seguir avanzando. Y con ese espíritu indómito que te caracteriza, ¿cuáles son tus metas próximas que te has propuesto? Bueno, tengo ganas ya próximamente como de intentar nuevamente una relación, de comprometerme con alguien. ¿Que ahorita estás soltero o con quien estás te quieres comprometer? No, estoy soltero. Ah, ok. Pero Ok. quiero vivir esa experiencia nuevamente. Eso es bonito de compartir, de querer. Y en esa estoy, pero también sobre todo, ya cuando uno está en la crisis de los 30, ¿verdad? De los 30 a los 40 ya pensás en tu casa, o quiero una casa. Y estoy enfocado bastante en eso, que voy a trabajar muchísimo para lograrlo. Y sobre todo, cómo logro otras cosas que tengo en mi vida, como es próximamente ver a mi familia. Y en eso estoy. Me encanta. Bueno, ahora sí vamos con las preguntas de cierre. Coméntame una palabra que define tu camino hasta hoy. Estos 33 años, ¿cómo resumirías en una palabra tu vida? Ah, qué difícil. A la Katy nos pone en jaque a todos. Jaque mate, dice. Ajá. Soy bastante optimista. Ajá, optimista, me encanta. ¿Libro, serie o película que te haya marcado? Bueno, yo leo muchísimo a John Maxwell, sobre todo el liderazgo, pero estos liderazgos que son capaces de reinventarse y que quieran contribuir de manera positiva, me encantan. Esas temáticas son mis libros favoritos. Un lugar que sientas como hogar, aunque no sea tu país. Madrid me ha robado el corazón. Ah. Sí, cada vez que salgo de Madrid pongo la canción de Shakira, Te dejo Madrid. Sí, no, yo... Ay, me voy. Sí. Ajá. Ok. Y finalmente, ¿qué te hace indómito? Me hace indómito el hecho de que cuestiono todo, esa capacidad de cuestionarme a mí mismo también, no solo cuestionar lo exterior, y esa capacidad de reinventarme. Lo que pensaba hace un año seguramente yo mismo lo cuestionaré para mejorar. Y nada, soy bastante irreverente y eso me hace bastante indómito como ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. No, a ustedes, y sigan con esto. Creo que yo desde que lo vi me encantó por el hecho de esa capacidad de conocer historias, pero que puedan servir para otros que a veces están en momentos bastante difíciles y que a veces uno sin darse cuenta puede inspirar a alguien. Yo creo muchísimo en eso. Un fan desde España, nos ven en todos lados, así que si vos no nos estás viendo, no estás en nada, tienen que compartir, comentar, dar like, porque no saben de verdad cuando veo sus comentarios en YouTube, cómo nos alegra y nos motiva a seguir, porque de verdad representa un reto para nosotras, pero un reto que lo asumimos y que lo hacemos y que le llevamos con muchísimo amor. Así es que gracias, Luis, por compartirnos tu historia. Y antes de que cerremos, yo te quiero dar a vos la palabra para que invites a la persona que está ahí atrás y que va a hacer el cierre. Ok, para que les invite a su frase célebre. Ale. Bye, gente. Suscríbanse al canal de Indómitos. Y ahora decimos chao, corazón. Chao. Besos. Corazón de 2 manos. Listo, chao. Gracias por acompañarnos. Gracias, Luis. Nos vemos Qué en alegre otro verle. Un abrazo a los 3. Un abrazo. Ahora un abrazo a las 4. Indómitos, un espacio para los que tomamos una ruta diferente. En este podcast exploraremos historias de personas ordinarias que han abrazado lo extraordinario. Descubriremos cómo la valentía y la determinación pueden derribar las barreras de la lógica común, inspirándonos a todos a alcanzar nuestras propias alturas inexploradas. Prepárate para sumergirte en relatos de coraje y perseverancia de personas como vos y como yo, donde la única regla es la voluntad de desafiar lo establecido. No estás sola ni solo, estás con este grupo de indómitos.